Bueno, los objetivos principales de esta sesión van a ser crear un mecanismo para difundir las mejores prácticas, compartir las estrategias de implementación efectivas y comprobadas en campo, y facilitar la medición efectiva del estado de referencia. Por último, vamos a registrar posibles eventos adversos a través de una encuesta, vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Esto ya lo vimos el otro día, como para hacer un repaso, sabemos que de los eventos centinelas, que son estos eventos que nos pueden llegar a identificar un error posible, 2 de 3 están relacionados con falla de la comunicación. Esto fue advertido por la Joint Commission en 2014, si bien son datos de autorreporte, son muy importantes porque nos permitió ver que de estos eventos centinela, ¿sí? Casi en un 80% participaba la comunicación, ¿sí? Y aparte sabemos que los traspasos, durante estos traspasos, los errores que más frecuentemente se cometen son la omisión de información crítica y la transferencia de información errónea. Por otro lado, en trabajos hechos, sobre todo el que presento acá, de la terapia intensiva pediátrica, se vio que en el 100% de los traspasos se cometían errores, y que se cometían hasta 6,6 errores por traspaso. O sea, es un número bastante importante, el cual tendríamos que tratar de reducir con este tipo de intervenciones. Acá está un poco el análisis de la causa raíz, el 80% está implicado en la comunicación. Y bueno, esto salió en el año 2017, la Joint Commission marcó que habían 8 tips, o sea, 8 claves que nosotros teníamos que tener para hacer un traspaso de alta calidad. E incluyó a los traspasos dentro de los ítems obligatorios para poder certificar un servicio. El primero de ellos es saber qué información se va a pasar. Esto es muy importante. La información tiene que estar bien clara, cuál es la información a pasar del paciente. Después, el método para el cual se pasa esta información tiene que ser conocido por todas las personas que participan en este traspaso. Y para eso tiene que estar claramente estandarizado. El traspaso tendría que ir acompañado de una herramienta escrita, o sea que no solamente tiene que ser verbal. Y este traspaso tenía que tener la información combinada de las distintas fuentes, o sea que si hay algo de laboratorio tenía que estar incluido, si hay del servicio de imágenes también, si hay información de otros servicios, tiene que estar combinada en un solo documento. Este documento y este traspaso verbal tienen que tener una información mínima, como persona de contacto, importancia de la enfermedad, resumen del paciente, listado de acciones, planes posibles de contingencia a seguir durante las próximas horas de trabajo, alergias, decisiones de no reanimación, medicaciones, laboratorios significativos y signos vitales. El lugar donde se realiza el traspaso tiene que ser parecido al cockpit de un avión. Ustedes vieron que cuando despega un avión se cierra la cabina, ¿sí? Y nadie puede molestar al piloto y a sus ayudantes, porque es un momento clave en la salida. El viaje no puede iniciar si no hay un buen despegue. En esto pasa lo mismo. Nosotros no podemos iniciar la atención de nuestros pacientes si no hemos recibido la información de forma adecuada y correcta, y no hemos recibido la información en un lugar protegido y libre de interrupciones. El momento del pase, del traspaso de pacientes, tiene que incluir a todo el equipo. Y si fuera posible, también tendría que incluir al paciente y su familia, para que ellos sepan qué es lo que les va a deparar las próximas horas. Y si nuestras instituciones tienen la posibilidad de tener documentos electrónicos, como una historia clínica electrónica u otra tecnología, también tendría que ser incluida esta tecnología, tendría que ser utilizada para el traspaso. ¿Cuáles son los elementos de un traspaso efectivo? Fundamentalmente tenemos que empezar por definir traspaso. Un poco Inés ya lo dijo. ¿Qué es un traspaso? Un traspaso es una transferencia clara de información y responsabilidades de un equipo de salud hacia otro equipo de salud, que tiene que estar dada en un tiempo protegido, el cual tiene que ser conocido por ambos, o sea, tenemos que saber en qué momento se inicia el traspaso, y en un lugar determinado, que este lugar determinado tendría que ser, como dijimos antes, un ambiente libre de distracciones y con las interrupciones totalmente minimizadas a lo meramente urgente. El formato tiene que ser conocido por todos los miembros que van a participar en el traspaso, entonces tiene que ser estandarizado y tiene que ser claramente liderado, o sea, tiene que haber una persona que asigne roles, que asegure la calidad de los datos a transmitir y que ponga el punto de partida de cuándo se va a empezar a transmitir estos datos.
el formato del traspaso tiene que ser, al principio tiene que comenzar con una visión más general, ¿sí? La cual pueda ser conocida por todos, con un determinado tiempo, ¿sí? Tiene que tener ritmo el pase, no puede ser algo muy lento, ni algo extremadamente rápido, porque seguramente en el lento se van a aburrir, en el rápido vamos a perder mucha información. Para esto tiene que existir algo que ya lo vamos a ver un poco más en profundidad cuando estemos iniciando las intervenciones y estemos comenzando con el entrenamiento del paquete de traspaso que vamos a utilizar, que es el modelo mental compartido. El modelo mental compartido significa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, monitoreamos una situación, llegamos y miramos a un paciente. Entonces, monitoreamos, por ejemplo, su estado de perfusión. Eso nos va a dar una alerta si la perfusión está alterada. Pero si nosotros estamos trabajando en equipo, esa alerta de la situación se tendría que compartir en el equipo para que cada uno empiece a desarrollar sus funciones con respecto a lo que se ve mal en el paciente o lo que se ve mal con una situación. Cuando nosotros llegamos a conseguir que la alerta individual se transmita a todo el grupo, transmita una alerta grupal, vamos a obtener un resultado grupal. Y eso va a llegarnos a un modelo mental compartido. Por otra parte, las comunicaciones, cuando uno quiere lograr un modelo mental compartido, tienen que tener un cierre, tienen que tener lo que se llaman un circuito cerrado de comunicación o closed loop, que es cuando el hablante inicia el mensaje, el oyente lo acepta el mensaje, le da feedback con respecto al mensaje que recibió y el hablante verifica la recepción de este mensaje. ¿Sí? Entonces hay que hacer un chequeo de vuelta de la información. Y las preguntas tienen que ser solamente para aclarar puntos que ya se dijeron y no para hacer preguntas para interrumpir permanentemente. Lo que vemos en los traspasos de paciente es que muchas veces se hacen preguntas de algo que el emisor del mensaje va a decir más adelante, pero por esta falta de atención no esperamos o no tenemos la suficiente paciencia o no sabemos en qué momento entran las preguntas. ¿Sí? El documento de traspaso impreso obviamente tiene que ser un complemento a la información verbal, probablemente que tenga un poco más de datos que la información verbal, que le sirva de guías al receptor, pero por más que tenga más datos que la información verbal, tiene que ser sucinto, no puede ser extenso, no puede ser un libro de pase, tiene que ser algo que pueda ser leíble, que sea específico, que sea preciso, y que fundamentalmente tiene que estar actualizado. El médico que va a hacer el traspaso tiene que haberse tomado algún tiempo específico o protegido durante sus horas de trabajo para que este documento esté revisado, esté actualizado. ¿Sí? Así de esta forma, al tener una buena edición, no sea un mero cortar y pegar, se puede asegurar la calidad del documento. Ahora sí, vamos a ver un poco el inicio de la intervención. En realidad, nosotros vamos a tener que conocer la mnemotecnia IPAS, porque, bueno, es parte de un traspaso adecuado, es parte de un traspaso bien hecho. Y nosotros en la primera parte de las evaluaciones, que van a iniciar en mayo, vamos a tener que empezar a observar traspasos de pacientes y vamos a tener que conocer qué es un traspaso correcto. Un traspaso correcto tendría que tener someramente estas herramientas. Probablemente no las tenga exactamente iguales que las de esta mnemotecnia IPAS, pero las tendría que tener por lo menos mencionadas. Y en esto de mencionado tendría que estar la importancia de la enfermedad, tendría que haber un resumen del paciente, tendría que haber un listado de acciones, tendría que haber colocado en algún lugar situaciones que puedan surgir y los planes de contingencia para poder solucionarlas, y tendría que haber lugar para que el receptor del mensaje haga una síntesis para tratar de cerrar el circuito de la información, o sea, a ver qué recibió de la información que se le pasó y contarnos, y nosotros a su vez como emisores de la información, decirle verificar si lo que él escuchó es lo correcto. Entonces, como dijimos, la importancia de la enfermedad, en realidad la importancia de la enfermedad es tratar de buscar un lenguaje estándar, o sea, que todos clasifiquemos de la misma forma la enfermedad. Puede ser con estas tres palabras, estable, de cuidado o inestable, o puede ser grave,
moderado leve, o puede ser severo o no severo, o puede ser paciente de cuidado o no de cuidado, pero tendría que estar en un pase correctamente hecho a esta importancia de la enfermedad y tendría que estar subrayado al inicio del pase, siempre al inicio del pase para nosotros de entrada saber en qué paciente focalizar y para tratar de llevar a esto el modelo mental compartido. Con respecto al resumen del paciente, este resumen tendría que ser una descripción breve de la causa principal de admisión, de los eventos que causaron el ingreso, tendría que haber una mínima descripción de cómo fue su evolución durante la internación y cuál es su estado actual, con un plan de cuidados, o sea, que tendría que estar identificado por sistemas o por aparatos, a ver cuáles son los problemas en cada uno de los sistemas y cuáles son los cuidados que tendríamos que tomar con respecto a cada uno de ellos. Por ejemplo, un paciente en ventilación mecánica tendría que tener puesto cuál es su seteo de la ventilación mecánica, cuál es su modo, tendría que tener cuáles son los laboratorios que responden a ese seteo, ¿sí? Cuáles son los laboratorios que responden a esa ayuda mecánica respiratoria. También tendría que tener la evolución esperada, y esto tiene que ser conciso y solo centrarse en temas activos. De nada sirve hacer una descripción de todos los aparatos si el paciente no sufre de ninguno de ellos, sino centrarse en los que están activos, centrarse en los problemas. Esto sería un poco un listado, hacer el resumen, la enfermedad actual, la evolución durante la internación y los problemas. Problemas, cuál sería la evaluación continua y cuál sería el plan para ese tipo de problema. O sea, para ese aparato, para ese problema específico, la evaluación y el plan. Obviamente que el resumen del paciente, o sea, la P, es flexible siempre y cuando esté completo. Después la A de esta mnemotecnia, que tendría que estar sí o sí en un traspaso, es las acciones, o sea, estar listado en algún momento del pase, en algún momento del documento verbal, del documento escrito y del traspaso verbal, las tareas, incluyendo una temporalidad con un nivel de prioridad, no son todas igual no tienen toda la misma prioridad, con la responsabilidad de quién debe cumplir esa tarea y con un chequeo de si estuvo hecho y si fue hecho, ¿sí? Con esta lista de verificación. Obviamente que esta información tiene que estar actualizada, ¿sí? Y si no hay nada que hacer, tendría que estar explicitado en algún lado, nada que hacer, ¿sí? Es muy importante esto de que esté explícito cuando no hay nada que hacer con un paciente, nada que hacer, porque eso significa que nosotros pensamos en un listado de tareas, pero que este paciente, por su estabilidad, por su curso hospitalario, no se tiene que hacer nada en las próximas horas. Con respecto a las situaciones y planes de contingencia, esto es un llamado de atención para el receptor para decir, a ver, por qué pacientes preocuparse y por qué problemas potenciales y cómo resolverlos, ¿sí? Esto asegura la posibilidad de anticiparse y responder a los cambios del paciente, promoviendo, como vimos, esto del modelo mental compartido, o sea, tener todos la misma alerta situacional. Obviamente, si existe un problema, una situación problemática, tendría que haber un plan para solucionarla, y ese plan tendría que haber estado pensado con antelación. Entonces, al identificar estas precauciones, articular qué puede salir mal, tiene que haber una definición de un plan, con las intervenciones a realizar si surgen estas situaciones. O sea, esto lo que me va a identificar son recursos de asistencia, porque aparte también me va a permitir a mí ver qué es lo que necesito si surge una situación, ¿sí? Porque probablemente no lo haya pensado y probablemente no tenga el recurso necesario para solucionarlo. Por ejemplo, tengo un paciente con un politraumatismo, el cual puede tener una alteración en, no sé, en su presión intracraneana y tenga que hacer una tomografía y probablemente el tomógrafo esté roto. Entonces, el identificar una posible situación y el plan de contingencia, que en este caso sería la tomografía, a mí también me permite ver si cuento con los recursos en las próximas horas para poder realizarlo. Y obviamente acá también tendría que estar el plan de contingencia, nada debería salir mal. Si no hay ninguna situación planteada, no tendría que haber ningún plan de contingencia. Esto tiene que estar escrito en un traspaso bien hecho.
Acuérdense que nosotros vamos a evaluar en la primera parte los traspasos actuales como para tener una situación de referencia. Pero estos elementos hay que tenerlos en cuenta, tendrían que estar, ¿sí? Por último, la síntesis, que es muy importante, porque esto, al ser una breve repetición convincente de la información esencial, le muestra al emisor que el receptor entendió la información, que la recibió, que la comprendió, y puede hacer a su vez un resumen y determinarle al emisor cuáles son las tareas que tiene que hacer. O sea, es una oportunidad para aclarar elementos. Acá tendrían que insertarse las preguntas. Acá el receptor tiene posibilidades de hacer preguntas antes de hacer esta breve síntesis. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros si se están realizando los traspasos de forma correcta? Primero, ¿dónde se están haciendo los traspasos? ¿Es un sitio tranquilo? ¿Mínimas interrupciones? Acuérdense lo que recomienda la Joint Commission. Después, ¿está agendado el momento del traslado? ¿Del traspaso es siempre el mismo? Voy a hacer un cambio de guardia. El cambio de guardia es a las 8, es a las 7 de la mañana. ¿Siempre se hace en ese horario o se hace cuando se puede? Si se hace cuando se puede, probablemente esto no esté tan agendado. Y eso ya de por sí sea el primer problema que tengamos con respecto a los traspasos. Y después, ¿quiénes están presentes? Tienen que estar presentes todas las personas que necesitan esta información, necesitan tomar la responsabilidad. No se lo puedo hacer a cualquier persona, se lo tengo que hacer directamente al que va a aceptar la responsabilidad. Acuérdense que la definición de traspaso es una transferencia de información y responsabilidades. Tiene que estar la información, pero también tienen que estar los responsables para poder aceptar estas responsabilidades. Un poco, ¿qué es lo que tienen que hacer los observadores? Fundamentalmente setear el escenario que van a observar. Colocarse a un costado, no tienen que participar en el traspaso, porque si no pueden ser juez y parte del traspaso. Recordad que esto siempre va a ser una actividad formativa. En esta primera parte ustedes no van a tener que hacerle ningún tipo de devolución a las personas a las cuales evaluaron, sino que solamente observarlas, ¿sí? Para esto van a tener que escuchar con mucha atención, van a tener que revisar las herramientas que tienen de observación, las herramientas van a estar disponibles hoy por la tarde para que las vayan conociendo. Es muy importante observar el lenguaje corporal, nunca tienen que interrumpir a las personas que están haciendo el traspaso, y en una segunda etapa van a tener que hacer una devolución, ¿sí? Contándoles qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal de lo que observaron. Obviamente, cuando uno hace una devolución, este término lo vamos a usar bastante, que es debrief, lo primero que tiene que hacer es dejar hablar a las personas, a ver cómo se sintieron las personas que hicieron el traspaso, tanto el emisor del mensaje como el receptor del mensaje. Y cuando ustedes tengan que hablar, traten de focalizarse en lo que se hizo bien primero, ¿sí? Esta es la teoría del sanguchito, ¿sí? Primero lo bueno, al medio lo malo, y por último lo bueno, para que haya una buena imagen, se lleve un refuerzo positivo a las personas a las cuales ustedes han observado, ¿sí? Y siempre centrarse en las conductas que tuvieron en el traspaso, pero nunca en las características de las personas, porque eso los va a llevar a chocar con las personas, ¿sí? Traten de focalizarse solo en la conducta, ¿sí? Y cuando vayan a tener que hacer esta devolución, obviamente que nunca es punitiva ni desmoralizante, al contrario, esto tiene que servir como parte del aprendizaje, tiene que servir como una técnica para reforzar esta intervención que vamos a realizar, ¿sí? Los participantes tienen que usarlo como un método para mejorar sus habilidades, o sea, de cada traspaso tienen que salir sabiendo un poco más, tienen que salir un poco más entrenados en esto de hacer los traspasos. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero tenemos que tratar de mejorarlo traspaso a traspaso. Nosotros vamos a tener 3 planillas distintas, ¿sí? Los observadores van a contar con 3 planillas en la mano. Estas 3 planillas, cada traspaso es una sola planilla, ¿sí? Una sola planilla de cada una de las 3. En un traspaso, según la institución, se van a traspasar información y responsabilidades de 4, 5, 10 o 15 o más pacientes, ¿sí? Pero nosotros vamos a evaluar al traspaso en su conjunto. No vamos a evaluar
cómo se traspasó paciente por paciente, sino cuál es la imagen que a ustedes les queda del traspaso en conjunto. Para eso van a tener, como les dije, 3 planillas. Una que va a evaluar al que presentó el traspaso, otra planilla que va a evaluar al que recibió el traspaso, y la última planilla va a evaluar el documento escrito. O sea, ustedes van a tener que, después de terminado el traspaso, tomar, ¿sí? Son unos breves minutos, el documento escrito y ver si en líneas generales cumplimenta las distintas herramientas. Ahora sí, habiendo explicitado esto, vamos a ir viendo las planillas una por una. Las planillas son una sola hoja, una sola carilla, pero bueno, yo para que la podamos ver y para que pueda ser observado en el PowerPoint, las recorté y pegué las distintas partes, ¿sí? Así que ahora empezamos con la del presentador. En la del presentador, al igual que en la del receptor, van a ver que los datos que encabezan la planilla son los mismos. Primero la institución, eso tienen que escribirlo ustedes qué institución es, la fecha, día, mes, año, el inicio de observación, a qué hora empieza el traspaso y a qué hora termina el traspaso. Esto es muy importante porque acuérdense que en este trabajo vamos a medir tiempo, ¿sí? Tiempo. Después tienen que ver, poner qué especialidad están observando, si pediatría, medicina, cirugía, el nombre de la unidad, si es terapia intensiva, si es sala de internación, y ahí poner, por ejemplo, si a la sala de internación ustedes le llaman, no sé, sala de internación médica, SIM, número pongan, SIM número tanto, o UTI pediátrica, UTI-P, unidad de cuidados intensivos neonatales, USIM, el nombre que ustedes tengan de su unidad. Después el tipo de servicio, si es una UTI, una guardia general o una sala de clínica. Esto del nombre de la unidad, les aclaro por qué lo ponemos, porque capaz que de la misma institución participan 2 o 3 unidades, por ahí 2 salas distintas de internación, y por ahí participan, no sé, la sala 3 y la sala 5, entonces nosotros necesitamos identificar los datos de dónde vienen para poder hacerles una devolución individual de sus resultados. No solamente la devolución que vamos a hacer grupal, que va a ser anónima, sino a cada uno de los centros les vamos a hacer una devolución individual, para que ustedes puedan medirse ustedes y compararse ustedes con el resto, ¿sí? Para eso son estos datos. Obviamente que los datos individuales no van a ser conocidos por el conjunto, sino que el conjunto va a conocer solamente los datos generales, ¿sí? Y los de su propia unidad. Aclarado esto, continúo. Después la información del presentador, quién es el presentador, y del observador, ¿sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sí? Si son un médico de planta, si son un jefe residente, si son un residente superior, ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? U otro, explicitar. Y después es muy importante que pongan cuántos pacientes fueron observados en el traspaso, cuántos individuos observaron, ¿sí? Porque si el traspaso fue hecho de 10 pacientes en 1 hora, no es lo mismo 10 pacientes en 1 hora que 10 pacientes en 15 minutos. Eso nos va a servir para identificar cuántos minutos se tardaron por paciente, ¿sí? Así que es muy importante que pongan cuántos individuos se traspasaron en ese traspaso. La primera parte, ustedes van a tener que ver la frecuencia de estos elementos que probablemente no sean, por ejemplo, en el caso de importancia de la enfermedad, exactamente de cuidado inestable o estable, sino que sean otros, pero si están estos otros también sirven, ¿sí? Para la primera parte. Para la segunda parte, luego de la intervención, tienen que estar estas palabras, estable, de cuidado, inestable. Y eso, en líneas generales, por ejemplo, de los 10 pacientes, si en la mitad de los pacientes fue explicitada la importancia de la enfermedad, pondré a veces, ¿sí? Si en el 70% pondré usualmente, y si en todos los pacientes pondré siempre. Y si ningún paciente se explicitó la importancia de la enfermedad, pondré nunca, ¿sí? Así también con el resumen del paciente, ¿sí? Que este resumen, acuérdense todos los que tiene que incluir, eventos previos a la admisión, curso en el hospital, evaluación continua, un plan, el listado de acciones, que tiene que estar separado del resumen del paciente, no es lo mismo lista de tareas que el resumen del paciente. Después las situaciones, ¿sí? Y los planes para lo que podría suceder. Y por último, tendría que estar en algún lugar protegido,
¿sí?, del pase, escrito y verbal, para dar preguntas por parte del receptor y para que esto también le permita al receptor hacer la síntesis, ¿sí? Después esta pregunta es muy importante. Si ustedes, como observadores, son parte de la unidad, hay que ver si conocen o no conocen a los pacientes que se están traspasando, ¿sí?, y que ustedes están evaluando ese traspaso. Si ustedes probablemente son médicos asistentes o residentes o jefes de residente del servicio, conozcan a todos los pacientes, colocarán sí. Si no los conocen, colocan no. Esto es muy importante para saber con qué confiabilidad ustedes evalúan los datos siguientes. En los ítems 7 a 12 ustedes van a tener que ver la calidad de la información transferida, ¿sí? Y como les dije, solo lo completan si tienen suficiente conocimiento clínico de los pacientes. Hay que ver si en el ítem 7 los siguientes elementos fueron completados en el documento: nombre, historia clínica, habitación, edad, servicio, alergias, medicación, fecha de admisión, y eso, bueno, pondrán si en la mayoría de los pacientes está, pondrán siempre, si no usualmente, a veces, raras veces o nunca. Y si ustedes no lo pueden evaluar porque no tienen suficiente conocimiento de los pacientes, ponen no evaluable. Después, si ven en el ítem 8, transferencia de información errónea, también. En el ítem 9, omisión de información importante. Si ustedes con su conocimiento del paciente les parece que algo no se dijo en el pase y era importante, o si se pasó mucha información que no tenía nada que ver y no está relacionada con el paciente, y eso genera obviamente distracciones, interrupciones. Entonces eso también tienen que explicitarlo cuántas veces, o si fue en la mayoría de los pacientes, o si fue en algún paciente, o si fue o nunca fue. Después los últimos dos ítems hablan de la exactitud de la importancia de la enfermedad. Si a ustedes les parece que lo que se dijo de que era importante, que era un paciente, por ejemplo, de cuidado, o era un paciente inestable, si eso era así o no era tan así. Bueno, ahí ustedes pueden poner si eso estuvo excelente, muy bueno, pobre o malo. Si esto ocurrió en la mayoría de los pacientes era excelente, si ocurrió un poco, bueno, muy bueno, menos bueno, en casi ninguno malo, y en ninguno malo y en casi ninguno pobre. Con respecto a la calidad del resumen también, ¿cómo evalúan ustedes el resumen del paciente? Si es de buena calidad, si tiene todos los elementos, o si fue un resumen muy escueto o no fue muy bueno, ¿sí? Ahí pueden poner cómo les pareció, pero siempre acuérdense que ustedes evalúan todo el pase en su contexto y no el pase de paciente por paciente, ¿sí?, sino la mayoría de los pacientes. Por último, tienen que ver cómo fue. ¿Se acuerdan que el traspaso tiene que tener un ritmo, ¿sí? Y a ver cómo fue ese ritmo, si fue muy lento, muy ineficiente, o si fue lento, ineficiente, o si fue óptimo y eficiente, o si fue muy rápido, muy apresurado, o si fue muy rápido y muy apresurado, ¿sí? Y por último tienen para contestar esto unas preguntas un poco más abiertas, que pueden o no ser contestadas, ¿qué fue especialmente efectivo con el traspaso? ¿O qué aspectos del traspaso podrían mejorarse? Y si tienen algún comentario adicional, también incluirlo. Esto es muy importante si pueden llenarlo, porque les va a permitir mejorar en los ciclos de mejora continuos, ¿sí? O sea, en el próximo ciclo, fijarse qué cosas fueron efectivas, entonces eso tratar de implementarlo más, o qué aspectos podrían mejorarse y tratar de cambiar ese aspecto, ¿sí? Y sobre todo si hay algún comentario adicional, también incluirlo. Bueno, hasta acá estamos. Si tienen alguna duda o preguntas que les vayan surgiendo, por favor, las van escribiendo en el chat, e Inés está recuperando el chat y está tratando de ver estas preguntas. Si hay alguna pregunta que sea invalidante como para seguir, que tengamos que contestarla ahora mismo, la contestamos ahora mismo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la hoja de evaluación del traspaso escrito. O sea, esto ustedes tienen que tener el documento escrito en sus manos. Si es escrito, tiene algún tipo de electrónico, alguna base electrónica, tendrán que verlo en una computadora, en el celular, donde lo puedan ver ustedes. Yo lo que tengo entendido es que en la mayoría de los centros el traspaso escrito es en una hoja
que se imprime, o en algunas veces lo ven en pantalla, otras veces lo hacen en un libro de pase. Bueno, en el documento que esté, ustedes lo tienen que ir a mirar ese documento. Cuando tienen ese documento en la mano, o visiblemente, tienen que llenar, de nuevo, qué institución, la fecha, la especialidad, el nombre de la unidad, el tipo de servicio, la información del observador y el número de individuos observados. Obviamente acá el tiempo no, porque no nos importa el tiempo, ¿sí? De nuevo, vamos a identificar si en el documento escrito aparecen estas 5 letras que tendrían que estar, y la importancia de la enfermedad es la que tiene que estar ubicada siempre visible, ¿sí? Y al inicio de la presentación. El resto pueden estar en algún lugar del pase. Si están en algún lugar del pase y están medianamente identificados, uno lo pondrá como que aparecen siempre, si está en la mayoría de los pacientes. Si no están algunos pacientes, usualmente en pocos pacientes a veces, raras veces en casi ninguno, y ninguno si no está, ¿sí? De nuevo, obviamente que para evaluar esta parte ustedes tienen que conocer a los pacientes que están escritos en ese traspaso, y de nuevo es la misma información. Primero la información general del documento, después si hay algo que tendría que estar escrito y no está, o sea, omisión de información relevante en el ítem 7, en el ítem 8, información no relacionada, en el ítem 9, la exactitud de la importancia de la enfermedad, y en el ítem 10, la calidad del resumen de los pacientes, ¿sí? No necesariamente tienen que evaluar el mismo documento escrito un día, pueden hacerlo en días distintos, siempre y cuando ustedes conozcan a los pacientes o puedan evaluar ese documento escrito o lo tengan presente al documento escrito, ¿sí? Después, por último, ¿qué término describe mejor su impresión de la duración del documento de traspaso escrito? Si fue muy abreviado, si fue abreviado, si el largo era apropiado, si tenía un largo excesivo o un largo muy excesivo. Y por último, ¿qué fue especialmente efectivo con el traspaso? ¿Qué aspectos del traspaso podrían mejorarse? Todo esto referido al escrito, ¿sí? No al verbal, que lo evaluamos con las otras 2 planillas. Y los comentarios adicionales. La última hoja que van a tener que hacer, que es la hoja del receptor. La información inicial es la misma que la hoja del presentador. Esto igual lo ponemos en las 2 hojas para que si se traspapelan las hojas y se cruzan, tengamos la misma información, ¿sí? Tengamos la misma cantidad de hojas de receptor, la misma cantidad de hojas de observador y la misma cantidad de hojas de traspaso escrito. Acá ustedes van a tener que ver con qué frecuencia el proveedor que recibió la transferencia hizo lo siguiente. O sea, acá estamos viendo solamente el receptor del pase, ¿sí? Entonces, al receptor lo vamos a evaluar, ¿por qué? Fundamentalmente por la síntesis de cada paciente. A ver si verbaliza la síntesis, o sea, revisa o lee el traspaso del paciente, ¿sí? Si eso lo hace con todos los pacientes, siempre, si lo hace la mayoría de las veces usualmente, si lo hace algunas veces a veces, si lo hace casi nunca raras veces, si no, nunca lo hace, obviamente nunca. Después esto es una pregunta un poquito más subjetiva, pero es importante que ustedes verifiquen si el receptor del mensaje parece enfocado, comprometido y demuestra habilidad de escucha activa, o si por otra parte está, no sé, mirando el celular, está mirando para otro lado, no presta atención. Eso es muy importante para saber a ver con qué compromiso tiene. Acuérdense que nosotros no estamos evaluando a personas individualmente, sino que de forma anónima, ¿sí? O sea que ustedes no van a decir, no le van a poner ni las iniciales, nada, solamente van a poner su cargo, el cargo que ocupa el receptor, ¿sí? Como vimos en esta, ¿sí? Perdón. Acá, donde dice información del receptor, lo único que van a poner ustedes, si es un médico de planta, un jefe residente, un residente superior, u otro, en caso de otro, explicitan cuál es el cargo, ¿sí? Médico de guardia, residente inferior, estudiante, no sé, el que corresponda, ¿sí? Jefe.
Bueno, y después, de nuevo, si el observador, o sea, ustedes, conocen a los pacientes cuyo traspaso se está evaluando, ahí ponen si no, y ahí tienen que calificar la frecuencia con la cual el proveedor que recibió el traspaso incluyó lo siguiente, o sea, el receptor, si incluyó la información no relevante, o sea, en esto de preguntar, o en esto de hacer el resumen del paciente, incluye información que no viene al caso, no relevante. Y después en el ítem 4, la calidad de la síntesis del receptor. Si la síntesis fue buena, o fue muy buena, o fue excelente, obviamente esto en la mayoría de los pacientes. ¿Sí? Por último, hay una pregunta que es sobre qué frase enumerada a continuación describe mejor la impresión de la adecuación de la longitud y el grado de detalle de la síntesis por parte del receptor. Por ahí hizo un resumen insuficientemente extenso y detallado, o fue apropiadamente extenso y detallado, o fue excesivamente extenso y detallado. Esto nos va a permitir de identificar la calidad también, ¿sí? de este traspaso. Después, ¿qué frase enumerada a continuación describe mejor su impresión de la congruencia de la cantidad de preguntas pertinentes y aclaratorias formuladas por el receptor en esta transferencia? Si el número de preguntas fue insuficiente, si fue apropiado, o si fue muy excesivo, ¿sí? Y por último, las últimas 3 preguntas, ¿qué aspectos del papel del receptor en esta transferencia fueron especialmente efectivos? ¿Qué aspectos del papel del receptor en este traspaso podría mejorarse? Y comentarios adicionales. Acuérdense que si contestamos estas 3 preguntas, nos van a servir para mejorar los ciclos de mejora que van a seguir, ¿sí? En esto de los ciclos PEVA, sí nos van a esto de planificar, ejecutar, verificar y actuar, nos van a permitir en los ciclos siguientes ir mejorando, ¿sí? Bueno, ustedes se van a encontrar con un montón de hojas, porque van a tener que hacer un formulario para el observador, para el presentador, un formulario para el receptor y un formulario del traspaso escrito, o sea, del elemento escrito del traspaso, y eso van a tener que cargarlo en algún lado. Bueno, esto vamos a hacer un entrenamiento muy fácil para cómo cargarlo en un sistema que nosotros tenemos, que es RedCap, que nos va a permitir de esta forma que el cargado de datos lo pueden hacer ustedes directamente, de esta forma tampoco nosotros encontrarnos con los datos que los pueda individualizar y tratar de proteger también de esta forma la información y que pueda ser más fácilmente analizable, ¿sí? Esto va a estar disponible dentro de 2 semanas, ¿sí? Así ya dentro de 2 semanas ustedes ya se pueden entrenar cómo cargar datos, cómo cargar estos formularios. Haremos una carga de pruebas, y la carga de pruebas satisfactoria empezaremos cuando empiecen las observaciones, que van a ser a partir del 1 de mayo, empezar a cargar ya los datos definitivos. Las etapas de esta colaborativa, vamos a tener este periodo que va a ser solo de medición, en el cual no estamos interviniendo con las observaciones del formulario del presentador y del receptor, que van a ser 3 veces por semana. Tienen que tratar de que no sean los mismos días, ¿sí? Tratar de, si es posible, ocupar los 7 días de la semana. Si esto no es posible, trataremos de hacerlo aunque sea de lunes a viernes. Siempre tendría que ser el mismo traspaso, o sea que si ustedes siempre evalúan matinal, evalúan desde principio a fin de esta colaborativa el matinal. Si siempre evaluaron el diurno, desde principio a fin de la colaborativa, el diurno. Y así también el nocturno. Elijan uno que van a observar y observen siempre el mismo. Traten de que los observadores sean 1 o 2 por institución, que no sean muchos observadores por institución, y de que se pongan de acuerdo en la forma de observar, ¿sí? Todos los observadores tienen que haber visto esta presentación y tienen que poder hacer preguntas, y nosotros van a tener más adelante asignado, una vez que terminemos con las inscripciones, van a tener asignado un tutor al cual ustedes le van a poder mandar mensaje o van a poder tener una comunicación telefónica directa con este tutor que los va a guiar si tienen alguna duda con las observaciones y con la forma de cargar datos. Recuerden que la próxima semana, el día lunes, el día jueves
lunes 13 horas, jueves 15 horas, esto igual nosotros se los vamos a comunicar por mail y se los vamos a recordar cuando estemos más cerca de la fecha. Van a tener que hacer una sesión de entrenamiento ya directamente viendo un video y ustedes con las planillas que van a tener en la mano, las planillas también van a estar disponibles hoy por la tarde. Ustedes van a tener que bajarse esas planillas, tenerlas en la mano mientras están observando el video y vamos a hacer una simulación de cómo sería observar todos juntos estos videos, observar todos juntos una herramienta escrita y así ver si nuestras observaciones coinciden, ¿sí? Después va a haber una etapa de intervención que va a durar de julio a diciembre, en el cual esta intervención es continua, porque vamos a entrenarnos primero con un workshop introductorio y después vamos a ir entrenándonos de forma continua. ¿Por qué? Porque cada observación va a tener una devolución en el cual ustedes, que van a ser los facilitadores de este aprendizaje, van a ir comunicándole qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal durante cada uno de los traspasos, tanto al presentador del traspaso como al emisor, y también van a hacer su crítica sobre el documento de traspaso escrito. Y por último, llegaremos al 14 de diciembre a terminar felizmente esta colaborativa que espero que tenga excelentes resultados para todos. Esto es la primera parte, solo son las observaciones, ¿sí? Como dijimos, las observaciones nos van a permitir a nosotros verificar el cumplimiento de una herramienta, el cumplimiento de un paquete de intervención. Cumplimiento previo, de ver cómo estamos haciendo los traspasos ahora, y cumplimiento posterior, cómo vamos a mejorar esos traspasos en el futuro. Nosotros vamos a tener una medida de efecto. Para tener una medida de efecto vamos a hacer encuestas. Estas encuestas van a referirse a eventos adversos y satisfacción. Esta encuesta se va a realizar al final de la etapa preintervención para ver cuál es nuestra situación basal. Se van a hacer durante la primera semana de julio. Y esta misma encuesta va a ser llenada al final de la etapa posintervención, que va a ser en la segunda semana de diciembre. Probablemente los mismos médicos no llenen las dos encuestas. No nos importa si son los mismos médicos. La muestra sí tienen que tratar de aleatorizarla, ¿sí? De alguna forma tienen que aleatorizar la cantidad de médicos que tienen y administrarle la encuesta de forma aleatoria a 3 médicos en la etapa preintervención y 3 médicos en la etapa postintervención por unidad, ¿sí? Estas encuestas van a ser autoadministradas, también van a ser por RedCap probablemente, y el link de la encuesta va a estar disponible en la segunda quincena de mayo, así ya ustedes en la primera semana de julio claramente saben con qué link y a qué médicos administrarle estas encuestas. Bueno, ahora vamos a dejar unos minutos para hacer preguntas y vamos a tratar de responder. Y bueno, recordando que la próxima semana vamos a volver a ver esto y vamos a hacer la simulación de la observación de los presentadores, de los receptores y de la herramienta escrita. Bueno, Facundo, ahí se escucha, ¿no? Bárbaro. Perfecto. Te voy a ir leyendo entonces las preguntas, así vamos contestando una por una. Después, si quieren seguir escribiendo, vamos a ir siguiendo a ver si quedó alguna sin responder. La primera la voy a contestar directamente, que es el doctor Oropesa nos pregunta si esta presentación vamos a subirla, y la respuesta es sí. Sabemos que es bastante información y que quizás entre distintas planillas y después hablando de la encuesta puede marear un poco. La van a tener disponible y la vamos a ir compartiendo a través de los medios que ya han recibido información, ya sea por redes sociales, en la misma página del foro, por mail, así que de alguna u otra manera les va a llegar, y si ven que en las próximas 48 horas no les llega, pueden escribirnos a nuestro mail de contacto, que espero ya lo conozcan, es coltraspasoseguro@gmail.com. Ahí, si les falta algo, nos avisan, y a su vez también pueden ir haciéndonos consultas que les queden pendientes o que surjan después a través del mail. Bueno, esa es la primera pregunta. Después, Cecilia
entiendo que es del Hospital Gutiérrez, nos pregunta si el traspaso que tienen que evaluar siempre tiene que ser en el mismo horario. Facundo. Sí, el traspaso... Yo te pregunto y vos contestás, ¿querés? Bueno, el traspaso siempre es en el mismo horario. O sea, siempre tienen que observar el mismo traspaso. ¿Sí? El mismo traspaso. ¿Y por qué es esto? Esto es porque los traspasos probablemente en los distintos momentos del día tengan distintos tiempos, ¿sí? A veces uno hace un traspaso más largo a la mañana o más largo al mediodía y uno más corto a la noche. Entonces, para que no tengamos esta variabilidad, vamos a tratar de usar siempre el mismo traspaso, ¿sí? Para que cada centro pueda medirse contra sí mismo, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta de Cecilia es si entonces con esta planilla, si en primera instancia, o sea, pre-intervención, es decir, antes de que se enseñe la herramienta y se empiece a implementar en el área, si entonces en esta primera instancia no hay debrief o devolución a los que traspasan. No, la devolución a los que traspasan la vamos a hacer en la segunda etapa, porque ahora nosotros, si bien como observadores nos estamos entrenando en qué es un traspaso adecuado, se supone que, bueno, probablemente en el grupo que tengan de trabajo hay gente que conoce lo que es un traspaso adecuado y lo haga muy bien ahora, o probablemente no. Nosotros sospechamos que no, por eso es que estamos tratando de estandarizarlo y estamos tratando de hacer una mejora. Entonces, para poder hacer una mejora y medir una situación basal, nosotros al principio no vamos a hacer devolución, ¿sí? Vamos solamente a observar. En una segunda etapa, cuando empecemos a intervenir, ahí sí vamos a hacer devolución, porque acuérdense que la devolución es parte de la mejora. Perfecto. Otra pregunta que hacen es si entonces primero habría que evaluar con estas planillas el pase tal cual está y después también se evalúa con esa misma planilla el traspaso una vez con el formato iPass, es decir, después de la intervención. Sí, la herramienta de observación, para que pueda ser estandarizada en los dos periodos y para que pueda ser comparable, tiene que ser la misma. Así que vamos a usar exactamente la misma. ¿Sí? Por otra parte, Dora Maciel, que creo que es del Hospital Británico, pregunta acá y que dice que las opciones de evaluación son muy subjetivas. Sí, las opciones de evaluación son subjetivas. Nosotros, esta colaborativa, como dijimos al principio, está basada en un trabajo previo que cuenta con una infraestructura muy importante, con una beca de NHS de Estados Unidos, que la verdad que es muy importante y está hecha en 32 centros de todo Estados Unidos y Canadá. La nuestra es obviamente adaptada a nuestra situación sociocultural, muy similar. Por eso que las herramientas de observación son similares. No existe una herramienta de observación que sea totalmente objetiva para poder mostrar si lo que se está traspasando es acorde o no. Por eso es importante que los observadores sí tengan objetividad en lo que es un traspaso bien realizado. Para eso tenemos los 8 tips que describe el Joint Commission, tenemos un poco lo que incluye esta mnemotecnia iPass, lo que incluye que tendría que ser un traspaso efectivo y lo que tendría que tener sí o sí un documento de traspaso escrito, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros les hemos tratado de transmitir en esta reunión de hoy y lo que queda plasmado en el PowerPoint. Si hay alguna duda sobre eso, la podemos aclarar. Perfecto. Yo, si me permitís, Facundo, quería mencionar que Facundo trabaja en el Hospital Elizalde y allí ellos reprodujeron en una prueba piloto este trabajo y él me contaba que con su experiencia, digamos, una vez que uno se familiariza con la herramienta, si bien es una evaluación subjetiva, es como que uno ya se va dando cuenta a lo largo del traspaso que si realmente el que traspasa dice las partes claves del pase o no las dice.
Una posibilidad sería, una vez que uno tiene la planilla, a lo mejor en un costado ir haciendo, por paciente que uno va escuchando, haciendo como palotes, como en borrador, como para uno no olvidarse de los pacientes, y al final más o menos tener una idea como para llenarla, pero entiendo que cuando uno ya la tiene más incorporada, ya se da cuenta cuando realmente es frecuente o infrecuente que la lista de acciones que hay que contar de un paciente se traspasan o no se traspasan. Corregime, Facundo, o agrega lo que te parezca oportuno. No, es esto, o sea, que es una herramienta que así, con su subjetividad y con... siempre, esto es muy difícil, es un trabajo de calidad, es muy difícil que sea 100% objetivo. La verdad que a nosotros, aplicado acá en un hospital público, con las infraestructuras siempre dificultosas de los hospitales públicos, con los tiempos poco protegidos para la investigación. La verdad que en nuestro estudio piloto hicimos 120 observaciones, la verdad que tuvimos muy buenos resultados, y nosotros lo medimos sí de manera bien objetiva los eventos adversos. Usamos una herramienta para medir eventos adversos de la forma más objetiva posible. Nunca es posible medir eventos adversos de una forma 100% objetiva, porque uno tendría que estar detrás de cada uno de los pacientes para ver en qué momento se comete el evento adverso, es casi imposible. Pero bueno, medido por una herramienta tipo Global Trigger Tool, muy parecida, pero aplicada específicamente a pediatría, nos dio muy buenos resultados. O sea que nosotros creemos que esto tiene que funcionar y tiene que dar buenos resultados así como está planteado, ¿sí? Un poco por lo que ya está hecho con esta colaborativa tan importante en Estados Unidos y Canadá, y otro poco por la experiencia local. Perfecto, sí, te sigo contando algunas preguntas para así no nos quedan pendientes. Feña, que aparece así en la lista, pregunta si el observador debe conocer previamente a los pacientes. El observador puede o no conocer a los pacientes. Si conoce a los pacientes, tiene que aclararlo ahí en la planilla, para eso está en la pregunta: ¿conoce usted a los pacientes que se están traspasando? Si lo conoce, pone sí, y podrá evaluar de forma más precisa los ítems que corresponden a esa pregunta, y si pone no, pondrá no evaluable. Perfecto. M. Romano nos dice que en la terapia intensiva de su institución, ellos combinan la recorrida con el pase. A las 8 de la mañana, a través de la recorrida van haciendo el mismo traspaso. ¿Se puede tomar eso como traspaso a evaluar? Sí, sí se puede tomar. Nosotros lo que vimos acá es el traspaso, también el de la mañana, acá en el Hospital Elizalde, y es un traspaso docente. Y el traspaso docente, de hecho, la duración fue muy prolongada, los traspasos duraban a veces hora 30, a veces un poco más, pero sí, se puede tomar. Se puede tomar el traspaso que ustedes correspondan, que a ustedes les parezca, y en el cual ustedes puedan estar presentes, obviamente. Y aprovecho para preguntarte, aclarando, digamos, un poco más esto, si hay, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera a lo largo de la recorrida, si hay interrupciones de otros, no sé, por ejemplo, de interconsultores o lo que sea, yo estoy tomando el tiempo del traspaso, yo tengo que hacer como un paréntesis en esa tomada de tiempo, o hago continuo desde el principio hasta el final. Continuo desde el principio hasta el final, porque ahí también estoy evaluando las interrupciones, ¿sí? Porque nosotros con la herramienta que vamos a utilizar, con la mejora que vamos a utilizar, vamos a tratar de minimizar las interrupciones, ¿sí? Bien. Otra pregunta que hacen del Hospital Austral, Florencia dice que en un mismo traspaso, ellos tienen los residentes, por ejemplo, los residentes de primer año van rotando a lo largo del traspaso el que da el traspaso, el emisor. ¿Eso está bien? ¿No hay problema que en un mismo traspaso pueda ir cambiando el presentador? Puede ir cambiando el presentador, no importa si son varios los presentadores, lo importante es que ustedes evalúen en forma en conjunto, ¿sí? Si el presentador, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los pacientes, lo hizo bien, lo hizo regular o lo hizo mal, ¿sí?
eso, acuérdense que ustedes lo que evalúan es la mayoría del traspaso. Si los presentadores son varios, sería bueno que lo aclaren nada más en la planilla, que fueron varios. Eso lo pueden aclarar al lado de presentador, pero nada más, o sea, aclarar que fueron varios, ¿sí? Claro, porque estamos evaluando al traspaso globalmente y no a cada uno de los presentadores. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Después, alguien dice si el formulario escrito debería evaluarse el mismo día que cuando se evalúa al presentador y al receptor. Esa sería la situación ideal, ¿sí? Si por alguna razón no pueden, se pueden evaluar formularios escritos que no correspondan a ese pase, pero ustedes tendrían que tener bien claro los pacientes que están escritos en ese formulario, ¿sí? Para poder responder la mayoría de las preguntas. Bien. También alguien pregunta, ¿cómo elegir el horario de traspaso que vamos a evaluar? ¿Tiene que ser así como random o no sé, cómo lo elegirían? Tanto el horario como los pases que van a evaluar lo eligen ustedes, ¿sí? Lo que tienen que, porque esto no es randomizado, ustedes tendrían que tratar de evaluar a todos los médicos del servicio a ver cómo hacen un traspaso y a todos los médicos del servicio a ver cómo reciben un traspaso. Eso sería lo ideal. Y la situación ideal total, que eso sería a lo que uno tiene que tratar de llegar, es que en un mismo mes todos los médicos hayan sido evaluados en las dos situaciones, situaciones de presentador y situación de receptor, 2 veces. Eso sería lo ideal, ¿sí? Bien. Preguntan entonces si esta colaborativa solo ingresaría el traspaso médico o podrían hacerlo con el traspaso de enfermería. En esta colaborativa puede incluirse los dos tipos de traspasos. Si ustedes está enfermería también incluida en su traspaso, también tendría que estar incluido enfermería, ¿sí? Si los traspasos de enfermería y médicos se hacen por separado, solamente médicos. Si se hacen en conjunto, obviamente que hay que incluir a los enfermeros y también habrá que entrenar a los enfermeros en el futuro. Perfecto. Lo que podemos hacer es porque hay gente levantando la mano, si somos ordenados, podríamos tratar de abrirle los micrófonos. Sí, si no te importa, preferiría primero terminar las escritas para no olvidarme ninguna. Bueno. Acá preguntan si el requerimiento es de 20 a 30 traspasos por mes. ¿Cada traspaso incluye cuántos pacientes? El traspaso es todo lo que se hace de toda la unidad. O sea, si mi unidad tiene 20 pacientes, yo evalúo ese traspaso con todos los pacientes que tenga, ¿sí? Acuérdense que en la herramienta de observación dice hora de inicio y hora de terminación. Y al final del encabezado dice número de pacientes. Esto es para que después podamos dividir cuánto tiempo se utilizó en cada uno de los pacientes, ¿sí? Esto es para tratar de estandarizar la duración por paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder comparar en el futuro un pase de 10 pacientes o un pase de 15 pacientes. ¿Cómo hacemos para compararlo? Y lo vamos a poder comparar así. La hora que tardaron los 10 pacientes y la hora que tardaron los 15 pacientes divididos por unidad paciente. ¿Eso está contestado, Alicia? Ahora le preguntamos a Alicia, sí. Me queda una sola pregunta de las escritas que no termino de entender bien qué quiso decir. Es la pregunta de Ana Maritza Santos, que pone, ¿una consulta de una intensivista sería en su mayoría checklist? Nuestros intensivistas tienen turno de 24 horas. Capaz que... no sé si quiere hablar Maritza ahora o lo dejamos pendiente esa pregunta porque no termino de entender qué es lo que quiere preguntar. Si querés, Facundo, vamos dando la palabra a quienes quieran hablar. Abrimos el micrófono entonces. Perfecto. Ana Marisa. Yo creo que en realidad lo que se refiere es... Vos me parece que
¿Podés sacarle el mute a Ana Maritza? A ver si puedo sacarlos yo. Creo que yo no tengo la posibilidad de... Andrea quería preguntar. Empecemos por Andrea hasta que Ana Marisa se... Perfecto. Yo ahí estoy reiniciando los audios, ¿sí? Andrea, adelante. Capaz que levantó la mano sin querer. Sí, levantó la mano y no vio. Recuerden que para... ahí está Ana Marisa. Si podés hablar, tenés el micrófono habilitado. Hola. No, yo tampoco le escucho. No, tienen el micrófono habilitado todos. Así que pueden hablar. Los que quieran hacer preguntas pueden hablar directamente. O habilitar, para algunos tienen que habilitar el micrófono desde su computadora. Recuerden que tienen que habilitar audio de computadora para poder hablar. Andrea dice que fue un error, que levantó la mano por error. Ah, perfecto, no hay problema. Y mientras tanto, Cecilia pregunta si entendió bien que son 3 traspasos por semana los que hay que evaluar. Sí, son 3 traspasos por semana. Sería, no sé, lunes, miércoles y viernes. La semana siguiente tendrán que evaluar martes, jueves, viernes. La semana siguiente, lunes, martes, miércoles. Sí, tienen que tratar de ustedes llevar un control para saber que a la mayoría de los médicos, y si es posible evaluar fin de semana, también habría que evaluarlo, a la mayoría de los médicos tienen que observarlos 2 veces en el rol de receptor y 2 veces en el rol de presentador. Florencia del Hospital Austral dice que si son 3 traspasos por semana, serían 12 traspasos por mes, no 20 o 30. No, son 12 traspasos por mes, ¿sí? No sé el 20-30, no sé dónde salió ese número. Me perdí capaz que en la presentación, pero no sé, habría que revisarlo, pero es correcta la apreciación de Florencia. Ah, del mail que enviaron, está bien, Alicia. Sí, no, con 12 traspasos por mes es adecuado, ¿sí? Es adecuado. Probablemente ahí no estaba bien calculado el tamaño muestral, pero con 12 traspasos por centro tenemos un número adecuado de traspasos. 12 por mes, obviamente, ¿sí? Al final del estudio van a tener cercano a 100 traspasos, un poco menos, 80 traspasos por centro, y eso es más que suficiente, ¿sí? Para poder ser comparados. Creo que está queriendo decir Ana Maritza, cuando yo decía lo de que no entendía su pregunta, dice que no podían evaluarlo porque los intensivistas tienen guardia de 24 horas, entonces, ¿cómo harían con el tema de los traspasos? Pero entiendo que se puede hacer igual, no sé si vos querés hacer alguna aclaración. Sí, Ana Marisa, lo que se puede hacer en ese caso es observar siempre el mismo pase, el que se releva, el de la mañana. Entonces, un día observaré al que toma la guardia, o sea, y al otro día observaré al que es relevado, ¿sí? Y ese es el traspaso que voy a observar, ¿sí? Voy a observar esto, voy a observar cuándo cambia uno, o sea, que va a ser siempre el traspaso de la mañana, en el cual se releva en la guardia, ¿sí? Decís. No, iba a contestarle a Alicia Alá que pregunta acá lo del rol de presentador y receptor. Adelante. Sí, si por alguna razón uno de los miembros nunca es receptor, no lo evaluaré como receptor, ¿sí? Lo evaluaré solamente como presentador. Es así, es lo que pueda en cada uno de los lugares, pero si tiene los 2 roles, tengo que evaluarlo en los 2 roles, si eso sería lo ideal. Si solamente tiene el rol de presentador, lo evaluaré en ese rol, trataré de que sea 2 veces por mes. A ver si queda alguna pregunta.
Tomás, el doctor Oropesa dice, entiendo que mínimo son 12, pero podemos ampliar el tamaño muestral. Por supuesto, cuantas más mediciones se hagan, siempre mejor. Pero bueno, esto sería el mínimo que requerimos. Víctor Ferraresi dice que es del día de T, y estamos utilizando el sistema iPass en enfermería desde hace 3 meses con muy buenos resultados en cuanto al orden y la calidad de la información que se transmite. Así que bueno, apoyando un poco el uso de la herramienta. Pregunta acá Cecilia, ¿posteriormente se capacitan nuestros médicos con esta herramienta? Obviamente vamos a hacer una capacitación, vamos a tener un workshop que va a poder ser, que va a estar grabado y que va a poder asistirse al workshop de forma presencial, o sea, vía web, es todo vía web en el momento, o va a quedar para pasárselo y para poder administrar esta capacitación a todos los médicos. La capacitación no es solamente un momento, sino que son varios momentos, y uno de los momentos fundamentales es el traspaso, la devolución, de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Exacto, apoyando un poco lo que decía Facundo, nosotros ahora estamos entrenando solamente observadores, porque si nosotros entrenamos ahora a los médicos que traspasan, van a empezar a cambiar su forma de traspasar y después no vamos a tener con qué comparar. Entonces la idea es primero ahora evaluarlos con la misma planilla, evaluar cómo traspasan. A ver, suena fea la palabra evaluar, porque nadie les está tomando una prueba, pero es como comparar a ver si realmente faltan o no elementos claves de un traspaso, y entonces después con esa misma herramienta vamos a decir, ahora que ya fueron capacitados con esta herramienta estandarizada, ver si realmente incorporaron esos elementos que quizás estaban faltando antes. Maritza creo que dice, un intensivista pregunta si los formatos serán como checklist. Exactamente, la planilla es como un checklist, es como decir, bueno, a ver, escuché todos estos pasos, entonces, los que traspasaron, ¿hablaron de la severidad del paciente? Sí, no, o sea, las respuestas no están en sí, no, sino como decía Facundo, dependiendo de las preguntas, será a veces, siempre, casi siempre, pero exacto, la planilla funciona como un checklist. A ver si quedan preguntas. Igual recordamos que en las sesiones próximas de observación, que vamos a hacer la próxima semana, vamos a poder repasar un poco los conceptos, y si surgen dudas, va a estar abierto el mail de la colaborativa, y cada centro va a tener un tutor definido al cual le van a poder escribir, y hasta van a poder hacer una comunicación telefónica para tener soporte sobre cualquier duda que tengan. Acá Claudio Miño dice que ellos en el IADT implementan un pase de guardia estandarizado, perdón, él es el subjefe de enfermería, y dice que implementan un pase de guardia estandarizado y lo hacen 3 veces por día, en cada pase de turno. Lo mismo que hablábamos antes, creo que era del doctor Oropesa la pregunta, o sea, cuantos más pases se evalúen, mejor. Lo que pasa es que nos parece que quizás es exigir un poco demasiado sabiendo la carga de trabajo que uno tiene habitualmente con lo asistencial. Entonces, por eso elegimos de elegir un traspaso, se elige un mismo horario de traspaso para tener con qué comparar. Por eso no es que estamos diciendo que evalúen todos los traspasos de todos los días, porque si no se hace muy pesado. Bueno, creo que, a ver, me parece que no queda ninguna pregunta para podríamos responder. ir cerrando y quedando con el compromiso de juntarnos el próximo lunes o jueves. Las sesiones van a ser iguales el lunes al jueves, o sea que pueden participar en la del lunes o en la del jueves, no tienen que participar en ambas sesiones. Exactamente. Ya entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo su participación. Ahí apareció un mensaje, a ver. Ah, no, saludos demás. Entonces, les agradecemos muchísimo su presentación. Esperamos que realmente les entusiasme como a nosotros este proyecto y se quieran sumar. Como siempre, nuestro mail de contacto está abierto para cualquier duda o cualquier comentario. Les vamos a estar pasando próximamente entonces el link para poder acceder a esta grabación por si después quieren repasarla, que no es solamente quieren, sino que los alentamos a que lo hagan efectivamente, y
Y bueno, y entonces la semana que viene ya también les pasaremos para la semana que viene de los entrenamientos los links correspondientes para los talleres, para que esto que hoy Facundo nos contó de las herramientas de medición, ponerlo en práctica como para ver si realmente fue clara la explicación y para ver si alguno tiene dudas con la planilla de cómo se utilizan en cada caso. Así que bueno, los saludamos y bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes.